Bienvenidos y bienvenidas a la unidad número 2 de este módulo de clima laboral, donde el objetivo de esta unidad es que tomemos conciencia acerca del impacto de la comunicación en la calidad de la gestión. Sabemos que la comunicación juega un rol muy importante en la calidad de la gestión porque constituye la forma como los seres humanos coordinamos acciones para lograr una efectividad conjunta que supere las habilidades individuales. Es indispensable que sepamos coordinar acciones, no solo para lograr los objetivos de calidad buscados, sino para brindar un servicio de calidad a los ciudadanos. Hoy las personas podemos ser muy competentes en nuestras profesiones, pero si no lo somos en la coordinación de acciones, se verá resentido el desempeño de la dependencia judicial en la que trabajamos. Entonces, ¿cómo coordinamos acciones? Mediante la comunicación. La comunicación es el principio de todo beneficio, pero también puede ser el principio de todo conflicto. Por ello es importante que analicemos qué modelo de comunicación estamos utilizando. Posiblemente sea el de comunicación tradicional, que es el modelo que hemos aprendido, en el que se considera la comunicación como un proceso a través del cual un emisor envía información en forma de mensaje codificado a través del lenguaje verbal, por ejemplo, o escrito, al receptor. Y en esta concepción tradicional de transmisión de la información lleva implícita la idea de que cuando hablamos transmitimos un mensaje y que si no existen ruidos en el canal de transmisión, el receptor recibe el mensaje tal cual es emitido. Por lo tanto, es lógico que pensemos que si hablamos alto y claro, el otro nos tiene que entender en forma precisa, ya que su rol como receptor suele entenderse como pasivo, donde solo debe escuchar con atención el mensaje. Este modelo plantea una comunicación lineal, donde el emisor se centra en qué decir, mientras que el receptor se centra en recibir la información, quedando evadida la puesta en común que involucra a ambas partes del proceso y la esencia total del concepto de relación. Si les pregunto qué les falta a este modelo, posiblemente me dirán la retroalimentación, que es la forma que tiene el receptor para corroborar que el mensaje que recibió es el que el emisor le envió. ¿Sí? Esto en la realidad no se da, o se da muy pocas veces, dado que solemos al observar que la información fluye, solemos dar por sobreentendido el mensaje, asumimos como que el receptor lo entendió porque asiente la cabeza o por sus gestos corporales y lo damos por entendido. Y esto, al no corroborar el mensaje, suele traer una serie de inconvenientes, ¿no? Pero veamos, ¿qué más puede faltarle a este modelo? El contexto, pueden decirme. Según este modelo, el contexto puede mostrarse rígido y estático, es decir, como que se da en una sola circunstancia, o el contexto es uno, pero sin embargo en la comunicación sucede que no se produce en una sola circunstancia, sino que estas van cambiándose, alterándose en la medida que la comunicación avanza. O además, cada acto comunicativo altera el contexto en el cual se produce la comunicación. Entonces, finalmente, según este modelo, las personas cuando nos comunicamos intercambiamos información que puede ser alterada por los elementos que se ven en la imagen, como el código, el ruido, pero más allá de eso, nuestra mente también cuenta con ciertas interferencias que pueden alterar el sentido del mensaje, que no son tenidas en cuenta en este modelo. Como vimos en la unidad 1, lo que cada uno percibe está condicionado por sus modelos mentales. Por lo tanto, entre lo que uno dice y el otro escucha hay una serie de filtros que no son tenidos en cuenta, que pueden generar grandes brechas entre el sentido de lo dicho y el sentido de lo escuchado. ¿Qué quiere decir esto? Decir y escuchar son fenómenos distintos. Veamos por qué. No solo intercambiamos información cuando nos comunicamos, intercambiamos también sentido. Es decir, que además de oír las palabras que el otro dice, para entender el mensaje necesitamos indefectiblemente darle un sentido a lo que oímos.
Y ese sentido no se determina por el significado literal de lo dicho, se determina por lo que percibimos a través de los oídos, más lo que interpretamos de lo que percibimos o de lo que escuchamos, ¿sí? Entonces, cuando lo que decimos no es escuchado de la forma esperada, y especialmente cuando lo que escuchamos no es lo que esperábamos escuchar, nuestra mente llena esa brecha con historias y juicios personales, abriendo una brecha aún más profunda en la comunicación. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental de la comunicación? Es la confusión entre hechos y juicios. Cuando las personas presentan sus juicios, opiniones o interpretaciones como si fueran verdades absolutas, es muy difícil operar con efectividad. Por ejemplo, si alguien dice: veo que Marcela llega tarde al trabajo, por lo que sospecho que anda en algo raro. Podemos dividir esta observación en dos partes. La primera es una afirmación que describe el hecho, es decir, que Marcela llega tarde, lo que observamos, donde podemos comprobar que llega tarde al trabajo mediante la planilla de asistencia o el registro del reloj biométrico. Y la segunda es un juicio, donde se traduce la situación como algo raro, ¿no? Cuando dice: por lo que sospecho que anda en algo raro. Eso ya es un juicio, es una interpretación que le asignamos a aquello que vemos, y es lo que estamos transmitiendo en el mensaje. Es decir, transmitimos un mensaje al emisor, que es el hecho, lo que observamos y describimos mediante afirmaciones, y le sumamos nuestra propia interpretación a ese hecho. Y esto, que puede resultar raro para mí, de alguna forma, dado que yo tengo mis ciertos estándares internos por los cuales hago este juicio subjetivo, donde considero que algo es raro, puede resultar totalmente diferente para el oyente. Lo que para mí es algo raro, para el otro puede resultar algo totalmente diferente. Entonces ahí es en las interpretaciones, es donde le damos el sentido al mensaje, y este sentido puede no resultar el mismo para todos. Habíamos visto en la unidad número 1 que observamos los mismos hechos, pero a cada hecho que observamos le asignamos nuestra interpretación mediante nuestro mapa de representación de la realidad, ¿no? Acá sucede lo mismo. Escuchamos datos y a esos datos le sumamos nuestra propia interpretación, que le dan sentido a ese mensaje, ¿sí? Veamos, la capacidad de prestar atención es inversamente proporcional a la necesidad de tener razón. Esto es importante tener en cuenta, porque si yo me centro en que tengo razón, en que lo que estoy diciendo es como es, o tiene que ser como digo, me centro en lo que me cuento, en mis juicios personales, en mi historia, y esto me anula la capacidad de prestar atención al otro, es decir, de abrirme a la opinión del otro, a lo que observa el otro, ¿sí? A la mirada del otro. Esto es una dificultad muy grande que suele aparecer al momento de comunicarnos. Veamos, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo que dije, lo que en realidad dije, lo que puede que hayas escuchado, lo que realmente escuchas, lo que quieres escuchar, lo que crees que escuchas y lo que realmente escuchas, existen múltiples posibilidades de que se produzca un malentendido. Justamente por esto que vimos anteriormente, el sentido que le atribuimos a los mensajes. Entonces, vimos este modelo tradicional, ¿sí? En donde interpretamos que el proceso de comunicación se da de modo lineal, unidireccional, en donde el emisor habla y el receptor escucha, que esto es lo que en realidad nos sucede, dado que no solo transmitimos palabras, sino que existen otros elementos que influyen también en nuestro mensaje y en la interpretación del mismo. Entre ellos están las emociones. No es lo mismo que transmitamos un mensaje enojados, de manera efusiva, a hacerlo entusiasmados, alegres o en paz, ¿sí? Tiene otra llegada. El contexto vimos que no es estático, es dinámico.
contexto es el lugar en el que nos movemos, en el que nos comunicamos, en el que coordinamos acciones. No es lo mismo coordinar acciones en una oficina que hacerlo en un club o antes de salir de nuestras casas. El contexto es algo importante a tener en cuenta al momento de comunicarnos. La corporalidad dice mucho. Hay un estudio que se realizó en el año 1967 por un psicólogo llamado Albert Mehrabian, conocido por su trabajo pionero en el campo de la comunicación. Él realizó un experimento sobre actitudes y sentimientos para comprobar que la comunicación verbal es ambigua, es decir, él sostenía que la comunicación se puede interpretar de diferentes maneras. Y obtuvo como resultado que retenemos solo el 7% de la información mediante palabras, es decir, solemos creer que lo único que escuchamos son palabras, ¿no?, en el mensaje, o que la transmisión del mensaje es netamente verbal. Y este psicólogo, Albert Mehrabian, comprobó que no, que solo retenemos el 7% de la información transmitida mediante palabras, captamos el 38% de la información mediante la voz, es decir, el tono, el volumen, la resonancia. En este momento ustedes que me están escuchando obviamente influyen en el mensaje que les estoy transmitiendo, el tono, el volumen, las pausas que hago, los silencios, todo eso influye en la transmisión del mensaje. Y a su vez el 55%, presten atención, el 55% de la información que transmitimos mediante un mensaje, es decir, mejor dicho, la que retenemos de un mensaje, es el lenguaje corporal. Como ven, acá esta señorita está sentada de distintas maneras, manifiesta posturas diferentes, lo cual nos puede llevar a nosotros a interpretar también, o a tener distintas interpretaciones de acuerdo a la postura que está adoptando esta mujer, ¿no?, respecto a lo que está pensando, a lo que le está pasando. El 55% de la información es transmitida mediante el lenguaje corporal, por los gestos, por la postura, la respiración, los movimientos de los ojos, las manos, etc. Es decir, que el 93% de la información la transmitimos mediante un lenguaje no verbal, que no contempla el modelo tradicional anterior, ¿sí? El 93%, ¿escucharon bien? Solo el 7% de la información es transmitida mediante palabras. Todo lo demás es transmitido por el lenguaje no verbal. Y esto es captado por nuestro cerebro, mediante el cual se le atribuye el sentido a la información condicionada por nuestros modelos mentales. Todo esto es captado por nuestros cerebros. Es decir, que solo desde ese 7% de palabras que escuchamos, a ese 93% es el sentido que le atribuimos mediante lo que interpretamos de todo lo demás. Asimismo, existen actos lingüísticos, algo vimos en la unidad 1, que es importante tener en cuenta al momento de comunicarnos. No es lo mismo transmitir una queja que hacer un pedido, ¿sí? En una queja los dos responden a necesidades que tenemos, solo que en la queja la necesidad queda latente y si nos quedamos en la queja nos quedamos estancados, no resolvemos nada desde ese lugar. En cambio, al hacer un pedido nos hacemos cargo de nuestra necesidad y actuamos en consecuencia para responder a esa necesidad, comprometiendo al otro, ¿sí? No es lo mismo dar una orden que hacer un pedido, dado que nos predispone de distinta manera. Al ordenar a alguien que realice alguna tarea, uno no le da la libertad de elegir si hacerla o no. En cambio, al hacer un pedido sí. Por eso es que nos predisponen de distinta manera cuando nos piden algo a cuando nos ordenan algo. Eso también es importante tener en cuenta, porque la respuesta que obtenemos de nuestro receptor se puede ver afectada por la manera en que hacemos, la manera en que nos comunicamos o utilizamos el lenguaje. Habíamos mencionado anteriormente que de acuerdo a lo que observamos, de acuerdo a los hechos que observamos, utilizamos afirmaciones para describir esos hechos.
y también opiniones o juicios. Estos, al igual que las declaraciones, alteran nuestra realidad o las de otros. No es lo mismo si hacemos opiniones, si emitimos opiniones sin fundamento respecto a una persona. Nuestras opiniones pueden influir en las decisiones que tome la persona a la cual estamos emitiendo nuestras opiniones respecto, por ejemplo, respecto a este ejemplo que vimos anteriormente en el caso de Marcela, al decir que llega tarde y sospechamos que anda en algo raro, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. ¿Cuántas veces llegó tarde Marcela? Si es la primera vez que llega tarde o es la cuarta, quinta vez. Por eso es importante tener en cuenta los hechos para poder corroborar esto que observamos y ser muy cuidadosos con las opiniones, porque podemos, al emitir opiniones, generamos realidades, ¿sí? Influimos en la vida de los demás de manera positiva o de manera negativa, y las opiniones que emitimos hablan más de las personas que la emiten antes que de quienes están sujetos a opinión. Eso es algo a tener en cuenta también. Hay un dicho que me gusta mucho que dice: lo que Pedro dice de Juan habla más de Pedro que de Juan. Entonces tenemos que tener en cuenta que los actos lingüísticos que utilizamos, si nos cierran o abren posibilidades. Podemos ver a continuación un breve repaso de lo que vimos en la unidad 1. Vimos que en coaching interpretamos, mejor dicho, que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él, ya sea mediante un lenguaje descriptivo. En un lenguaje descriptivo nos quedamos con describir los hechos que observamos mediante afirmaciones o emitiendo juicios, opiniones o interpretaciones personales, y esto nos deja en un lugar de víctima. Nuestro compromiso queda con describir lo que nos pasa, con justificarnos, con quejarnos. ¿Sí? No resolvemos nada desde este lugar, simplemente nos estancamos. Esto nos lleva quizás de manera inconsciente a asumir este rol de víctima, quedándonos o atribuyendo, mejor dicho, el poder a las circunstancias o a terceras personas para que decidan por nosotros. Pero también existe un lenguaje generativo, que es al que apunta el nuevo modelo de comunicación productiva, que este lenguaje generativo incluye actos lingüísticos que incitan a la acción, como son las declaraciones. ¿Sí? Las declaraciones no son deseos o meros sueños, sino objetivos concretos que una persona se compromete a cumplir, llevando a cabo acciones para que ello ocurra. Por ejemplo, declarar, mejor dicho, el lunes me reuniré con el jefe de mesa de entradas a las 10 a.m. O de la mañana. Al decir esto es una declaración que incita a la acción. Consecuentemente, esta declaración nos lleva a realizar la acción de llamar al jefe para acordar la reunión, de modo que ésta pueda concretarse. Vieron que de este modo vamos generando nuevas realidades al usar un lenguaje generativo. También están los pedidos, que se hacen cargo de mis necesidades, o las ofertas, cuando vemos necesidades de los demás y contamos con la habilidad de responder ante las mismas, entonces podemos ofrecernos, ayudarlos. De este modo coordinamos acciones. Y las promesas, que es la declaración de sí a los pedidos o las ofertas que hacemos. Cuando hacemos un pedido y la otra persona nos declara que sí, se compromete, ahí surge un acuerdo entre dos personas, hay una promesa, entonces la persona se compromete a responder. Es importante esto a tener en cuenta, de que nuestra imagen pública como seres humanos se convierte mediante el cumplimiento o no de las promesas que somos capaces de hacer. Esto habla mucho de nosotros, de nuestra persona, ¿sí? De esta forma adquirimos una actitud responsable, nos hacemos cargo de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Nuestro compromiso está con hacer que las cosas pasen. Para poder centrarnos en un lenguaje generativo, tenemos que preguntarnos qué quiero que pase, ¿sí? Para salir de esta situación de estancamiento, donde estamos como
observando la realidad y muy inmiscuidos en lo que sucede, en vez de preguntarnos por qué suceden las cosas, preguntarnos qué quiero que pase, ¿sí? Ante esta situación que me disgusta, qué quiero que pase, y automáticamente esta pregunta nos conecta con los actos lingüísticos que nos incitan a la acción, que son las declaraciones, pedidos, ofertas y promesas. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos en conversaciones? Todo el tiempo. Es importante distinguir esto, que en los momentos en que no estamos conversando con los demás, estamos conversando con nosotros mismos, ¿sí? En el coaching separamos este tipo de conversaciones y las llamamos conversaciones públicas, a las que entablamos con nosotros, y conversaciones privadas o internas a las que entablamos con nosotros mismos, que son las que se dan en un 90%, estamos constantemente hablándonos. Es importante que podamos identificar qué historia nos contamos, de lo que observamos, cómo nos impacta en lo que sentimos, eso que nos contamos, y cómo influye en nuestras acciones también, cómo nos predispone a la acción esto que nos contamos. Observemos que son interpretaciones, las cuales tenemos el poder de cambiar si queremos lograr hacer que las cosas pasen. Bien, para lograr los resultados que buscamos, precisamos comunicarnos, dijimos. Entonces, ahora que ya tomamos conocimiento de los elementos que influyen en el sentido que le atribuimos a los mensajes, que por naturaleza es ambiguo, es decir, que queda sujeto a la acción interpretativa de los oyentes o receptores, como vimos anteriormente, ¿cómo podemos acortar esa brecha? Es decir, ¿cómo podemos verificar que el sentido de lo que uno escuchó es congruente con el sentido de lo que el otro intentó decir o dijo? Veamos, pongamos el ejemplo, ante un desacuerdo, hemos aprendido en la vida a responder con oposición a los mensajes que recibimos, ¿sí? Oponemos fuerza a la fuerza. En la experiencia podemos observar que esta técnica no funciona. Porque siempre una de las dos partes pierde. El resultado es estático, hay gasto de energía e ineficiencia en cuanto a resultados. Bueno, el modelo nuevo de comunicación productiva, en vez de oponer fuerza contra fuerza, nos invita a que nos movamos en círculos para redirigir la energía de la oposición. Es decir, que al recibir un argumento en contra es mucho más práctico que, en vez de defendernos o de suponer por qué el otro nos ofende y tomarnos personal la ofensa y oponernos a eso, que indaguemos sobre la oposición. Es decir, que indaguemos sobre qué interpretó el otro de la situación que lo hace reaccionar o actuar de este modo, y así podamos armonizar las fuerzas opositoras. Para ello es importante no tomarnos personal el problema del otro, aceptar que se trata de la mirada e interpretación de la realidad del otro, que puede resultar diferente a la nuestra, como vimos en la unidad 1, y esto lo logramos aceptando y legitimando al otro, ¿no? Separando que podemos tener miradas diferentes, legitimando la mirada del otro, ¿sí? Eso me predispone en apertura y flexibilidad para poder entablar la comunicación. Y ante los desacuerdos, bueno, esto ayuda a revelar la raíz del conflicto o del desacuerdo, resolver las diferencias para así coordinar acciones en aras de un propósito común, respetando los límites y derechos del otro. Centrarnos en buscar la manera de conseguir el resultado que buscamos. Por ejemplo, ante un desacuerdo que podemos tener, es importante en un sistema de gestión de calidad que nos centremos en que los resultados que queremos lograr tienden siempre a satisfacer las necesidades o expectativas de los ciudadanos, ¿sí? Ese es nuestro resultado. Cuanto más satisfechos estén los ciudadanos, mejor es nuestro desempeño, mejor es nuestro funcionamiento. Quiere decir que estamos logrando con los objetivos o con los indicadores de los objetivos, ¿sí? Entonces, ante algún problema, algún desacuerdo, siempre tengamos en cuenta este compromiso y centrémonos en la causa raíz, es decir, salgamos de nuestra postura propia o de
la postura en la que queremos defender nuestra razón, y busquemos entre los dos la causa raíz del desacuerdo. Por ejemplo, no sé, podemos una persona que quiere obtener un escrito, ya sea un dictamen, que sabemos que tiene un tiempo determinado, vemos que se acercan los tiempos, no está el dictamen, y la persona que a cargo de hacerlo lo quiere hacer de manera escrita, siendo que estamos en proceso de digitalización de expedientes, pero esta persona se niega a hacerlo por computadora porque no tiene la habilidad de responder por este medio, o se niega a aprender. Entonces, la causa raíz acá es buscar, ante esta finalidad que es terminar ese escrito o ese dictamen, que ese sería el resultado, la causa raíz es cuál es el mejor medio que se adapta para poder responder de manera oportuna o obtener ese resultado de manera oportuna. Entonces, al detectar que la causa raíz es el medio, ya no atacamos a la persona y podemos buscar la manera de predisponer a esa persona a poder hacerlo, o enseñarle, o vemos, bueno, muchas veces no nos dan los tiempos, pero espero que puedan entender cuál es el sentido de esto que estoy queriendo comentarles. Es centrarnos en las causas raíces de los problemas, no agredir a la persona, no agarrarnos con la persona, sino acá la causa raíz es el desacuerdo de los medios a utilizar para lograr este resultado. Entonces, desde ese lugar podemos salir del control unilateral, ¿sí?, en donde queremos imponer nuestra postura al otro o nuestra mirada, y apuntar a la afectividad, ¿sí?, a buscar la manera de que lo podamos hacer juntos, de que juntos podamos cumplir con nuestro compromiso, que es coordinar acciones para responder de la mejor manera a este objetivo final, que es la satisfacción de los ciudadanos, ¿sí? Esto apunta a la afectividad, como dice acá, y esto se logra con respeto, legitimando al otro y abriéndonos al aprendizaje, dado que si nos cerramos en nuestra única mirada, nos perdemos quizá la posibilidad de aprender otras formas de hacer las cosas. Asimismo, debemos reconocer que nunca tenemos toda la información relevante ante un desacuerdo. Siempre el otro puede aportarnos algo desde su mirada. Y en lugar de querer arreglar los desacuerdos, este modelo de comunicación productiva nos invita a que indaguemos, ¿sí?, a que indaguemos para profundizar la comprensión mutua. Indaguemos cuál es el sentido que le dio a mi mensaje el otro, qué interpretó de lo que dije, que puede ser muy distinto a lo que yo quise que interprete. Puede que el problema haya estado en la manera en que comuniqué mi mensaje. Esto lo puedo descubrir indagando en qué interpretó el otro, o qué es lo que al otro lo lleva a sostener esa postura o esa actitud. Entonces estamos de este modo indagando y exponiendo a su vez, decir, interpreté tu mensaje de tal manera, esto me hizo sentir de tal manera, la verdad que me enojó tu actitud. Hacernos cargo de lo que sentimos, de lo que interpretamos, exponerlo, darlo a conocer, dar a conocer al otro nuestra mirada, y preguntando, en vez de suponer lo que el otro piensa o lo que el otro se cuenta de lo que le decimos, siempre preguntar. Ante la duda, preguntar. Esta información la pueden obtener del libro de Freddy Kaufman. Son 3 tomos de Metamanagement. Pueden interiorizarse un poco más en el tema si quieren hacerlo en Freddy Kaufman. Ese es el autor. Bueno, la comunicación productiva, dijimos que justamente se da en esta danza conversacional, ¿no?, que tenemos que buscar lograr. Para ello necesitamos elegir el momento adecuado para llevar a cabo la conversación, no hacerlo compulsivamente o estando enojados. Sabemos que las emociones influyen en nuestros comportamientos y en el mensaje que queremos transmitir, dado que el 55% de lo que el emisor recibe de nuestro mensaje es nuestro mensaje corporal, es nuestra corporalidad.
Centrarnos en recordar los compromisos, para qué estamos, para qué hacemos lo que hacemos, para quién trabajamos. ¿Trabajamos para el Poder Judicial o trabajamos para los ciudadanos? Para responder de la mejor manera posible a las necesidades de los ciudadanos, ¿sí? Es importante que recordemos esto al momento de coordinar acciones o de atender desacuerdos. Entonces, enfocarnos en la importancia de la relación en lugar de defender nuestra razón, esto por lo que vimos anteriormente. Evitar oponer fuerza contra fuerza, sino conversar en círculos, destacando que todos cumplimos un rol importante en nuestras labores, todos necesitamos la labor de todos para cumplir con la misión del juzgado. Entonces hay que priorizar las relaciones y buscar un espacio de tiempo y lugar para conversar sin interrupciones. Como vimos en el modelo de comunicación tradicional, los ruidos pueden alterar el mensaje en el canal. Lo mismo sucede acá, hay que tener en cuenta el tiempo en el que conversamos. No es lo mismo conversar al mediodía, donde ya todos queremos irnos, que hacerlo al principio de la mañana, cuando recién llegamos. Y el lugar, no es lo mismo hacerlo en una oficina estando solas, que hacerlo en medio de un montón de gente, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante, hablar en primera persona, siempre mostrando nuestro punto de vista, sin acusar al otro ni querer convencerlo de nuestra forma de ver las cosas. Porque lo que el otro nos plantea no es una ofensa hacia nuestra persona, sino es su idea, es la manera en que interpreta lo que observa. Y lo mismo nosotros. Entonces, siempre es importante que nos hagamos cargo de lo que observamos, de lo que interpretamos, de lo que decimos. No esperar que el otro adivine, ser claros, buscar la manera de ser claros en los mensajes. Vimos que nuestros mensajes, nosotros transmitimos no solo información, sino a su vez nuestras propias interpretaciones que van inmiscuidas como en opiniones. Entonces siempre cuanto mayor información podamos transmitir y evitar nuestras opiniones personales, menos riesgos corremos de que se distorsione el mensaje. Escuchar comprometidamente, esto es bajar nuestras conversaciones internas, porque muchas veces si prestamos atención, puede ocurrir que el otro nos esté diciendo algo y nosotros no estemos escuchando lo que el otro nos dice, sino que le estemos atribuyendo significado a lo que el otro nos dice mediante nuestras propias interpretaciones. Entonces lo que escuchamos no es lo que el otro nos dice, sino lo que nos contamos de lo que el otro nos dice. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, nos hacen un pedido, necesito que te quedes un ratito después de hora, o necesito pedirte algo. En vez de quedarnos con ese pedido, ya seguro nos contamos un montón de cosas que nos mal predisponemos. Esta persona se abusa, esta persona no ve todo lo que hago, no valora, encima me pide que me quede después de hora. Todo eso nos mal predispone. En vez de escuchar todo eso que nos conversamos, que son interpretaciones nuestras, ¿qué es lo que nos propone este modelo de comunicación productiva? Que indaguemos los motivos, el sentido, por qué la persona o para qué la persona me pide que me quede después de hora, qué es lo que necesita, será que lo podemos acordar para hacerlo mañana temprano, es muy indispensable que me quede ahora, indagar, ¿sí? Entonces, algunos tips conversacionales. Es un poco más de lo que vimos, distinguir los actos lingüísticos involucrados, distinguir si son juicios o si son afirmaciones o si son declaraciones, son pedidos, ofertas, promesas, distinguir qué actos lingüísticos están involucrados en el mensaje, separar hechos de interpretaciones, dado que los hechos los podemos comprobar y podemos observar los mismos hechos, pero las interpretaciones es lo que le asigna el sentido al mensaje y ahí es donde podemos discrepar. Utilizar un lenguaje que permita abrir posibilidades en la relación, esto es, por ejemplo, decir busquemos
alternativas en lugar de decir esto es imposible, dado que al decir esto es imposible nos cerramos posibilidad de hacer algo, nos cerramos a las posibilidades de buscar alternativas. En cambio, con la declaración busquemos alternativas, esto nos incita a la acción, esto da más lugar a un lenguaje generativo. Decir me gustaría verlo de otra manera, ahí no solo que me hago cargo de la manera en que lo veo, sino que asumo que la manera en que estoy observando las cosas no es quizás funcional para lo que quiero hacer. Entonces esto nos da lugar a buscar otras alternativas, en lugar de decir yo soy así, asumir que yo soy así. Esto también es una interpretación, pero esta interpretación nos cierra posibilidades de aprender, nos cierra posibilidades de cambiar, y somos seres en constante devenir, en constante evolución. Ya hoy no somos de la misma manera que fuimos ayer, ¿sí? Siempre tenemos posibilidades de cambiar. Decir sí y en lugar de decir sí pero, decir seguramente habrá una solución en lugar de decir no hay nada que hacer. Se observa la diferencia en los lenguajes descriptivos y generativos. Lo que yo interpreto de lo que vos decís, en lugar de decir vos dijiste, ¿sí? Hacerme cargo de lo que yo interpreto de lo que el otro dice, no acusar al otro por lo que el otro dijo, ¿sí? Al hacernos cargo, yo interpreto de lo que vos decís tal cosa, le da lugar al otro a observar la manera en que transmitió ese mensaje y corregir si es que lo hizo de una manera ineficaz. Entonces, ¿qué vimos en esta unidad? Que la comunicación es la forma en que los seres humanos coordinamos acciones para hacer que nuestra efectividad conjunta supere la suma de nuestras habilidades individuales. Cada vez que nos comunicamos estamos transmitiendo nuestro mapa de representación de la realidad, del cual no tiene por qué coincidir con los de los oyentes. Existe una brecha entre lo que decimos y lo que el otro escucha y viceversa. Por ello es importante identificar la información y verificar el sentido que tiene el mensaje que se transmite mediante la exposición y la indagación para evitar posibles errores de interpretación. Y la comunicación es importante porque tiene un gran impacto en los resultados de la gestión de la calidad. Con esto respondemos al objetivo de esta unidad, ¿sí? Bueno, espero que lo hayan entendido, que les haya sido de gran valor, de utilidad. Sabemos que toda acción humana es coordinada a través del lenguaje, por ello es que la invitación es a que seamos conscientes del lenguaje que utilizamos, y no solo el lenguaje verbal, sino también el lenguaje no verbal que vimos en esta unidad. Así que muchas gracias, estoy a disposición para lo que necesiten, ante cualquier duda.